Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco. Y yo soy Sergio. Y en este episodio contamos con un invitado muy especial. Pues nuestro invitado es un señor de Murcia, diplomado en ciencias empresariales, especialidad en marketing, ¿vale? Comenzó en el podcasting allá por 2006, lo cual lo convierte en uno de los podcasters españoles en activo que llevan más tiempo, ¿no? En 2014 fundó Emilcar FM, una de las primeras redes de podcast españolas, con el ánimo de ofrecer temáticas novedosas que revitalizaran el catálogo de podcast en español. Ha recibido varios premios, en concreto 7 de la Asociación Podcast de España, tanto por sus podcasts como por su labor como podcaster, y también 2 Latin Podcast Awards. Ya veis que esto está la cosita completa de premios por aquí, ¿vale? En 2014 publicó en Apple Books el libro Podcasting, así lo hago yo, que fue un éxito de ventas y se convirtió en el manual de cabecera de toda una generación de podcasters. Y en 2022 publica con Anaya Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Nuestro invitado publica podcasts sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que le interese. Además, es trabajador por cuenta ajena, padre de 3 hijos, futbolero impenitente, director de un coro, azote de iPadOS, padawan de la domótica amateur y, lo más importante, usuario de OmniFocus. Bienvenido, Emilio Cano. Si tienes que corregir algo de todo lo que hemos dicho, que yo no sé si todo exactamente estará bien, pero bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy abrumado por esta presentación que no creo merecer, pero que os agradezco igualmente. Sí, hombre, bien merecida. Bueno, nos hemos dejado muchas cosas atrás. Sí. Los oyentes de Weekly sabrán muchas más facetas de Emilio, pero yo quería empezar con una pregunta facilita. Emilio, ¿tú qué quieres ser de mayor? Madre mía, me lo preguntas en un día terrible. He llamado a mi mujer por teléfono a mitad de mi jornada laboral para decirle, me quiero dejar esto. O sea, hoy ha habido un punto de saturación extremo en el trabajo, luego ya me he calmado, ¿no? Gracias a ella, ya que, bueno, la jornada laboral ha seguido. Pero ha llegado un punto hoy en que he pensado que no merecía la pena seguir trabajando en concreto para el cliente con el que hoy he tenido el encontronazo, los clientes, y en general. O sea, estoy en un momento en el que esa pregunta nos ha llevado a una zona introspectiva a la que tú no esperabas. Tú esperabas una respuesta divertida y ligera y ahora te encuentras un señor deprimido delante. Pero bueno, es que a nadie se le escapa que la vida laboral es así. La vida de mayor, pues es así. Recuerdo una frase de un cómic en el que uno de los personajes del cómic se preguntaba, ¿es esta la vida que queríamos llevar cuando éramos jóvenes? Y es una pregunta pues muy típica de los cómics intensos, pero muy difícil de responder para nosotros, porque por regla general cuando eres joven no te imaginas nada, no tienes suficientes, salvo personas muy excepcionales, no tienes valores suficientes, no tienes puntos de referencia para decir yo quiero ser tal cosa, más allá del quiero ser futbolista o médico con 16 años. Entonces, pues si me encuentro en un momento complejo en estos momentos, sí, claro que me gustaría dedicarme al podcasting 100%, pero la realidad es que eso no me daría los ingresos que ahora mismo recibo por estar dedicándome a ambas cosas, ¿no? Con lo cual, pues es complicado esa respuesta para mí responder ahora mismo. Hablando de podcasting, ¿vale? Porque te gustaría mucho poder dedicarte a tiempo completo, podríamos decir, al podcasting. ¿Cuál es el estado actual del podcasting en tu vida ahora mismo? Quiero decir, Emilcar FM, los podcasts que tienes activos ahora mismo, con cada uno con sus temáticas, los colaboradores que tienes, etcétera. ¿Cómo está el tema ahora? Pues mira, yo pienso que el tema está mejor que nunca, en mi caso concreto. Es decir, aunque hay mucha conversación sobre el estado del podcasting, mira, Sune, en su podcast, Quiero ser podcaster, desde que tuvimos una jornada de podcasting en Madrid en octubre, a cada invitado que tiene le pregunta, como primera pregunta, cuál es la situación del podcasting ahora mismo, ¿no? Y vemos cómo cada uno, según la posición que ocupa en este ecosistema del podcasting, pues llora de unas cosas y llora de otras. Para mí ahora mismo el podcasting en general y el mío en particular está mejor que nunca. Quiero decir, tengo mis podcasts,
los míos personales, proyectos que estoy haciendo crecer, que estoy haciendo evolucionar, que estoy monetizando directamente, que es como me parece que tiene un valor más grande, ¿no? Es decir, cuando digo directamente, digo con las aportaciones de los oyentes. Tengo suscriptores de pago de Weekly, suscriptores de pago de Milcar Daily Premium y tengo proyectos para que mi podcast de podcasting, antes llamado Promo Podcast y ahora llamado Sujétame el Micro, también tenga dentro de poco una parte de pago. El haber conseguido todo eso para mí ya es una cosa estupenda. La audiencia en general de mis podcasts ha aguantado bastante bien el envite de los podcasts de famosos, de las grandes producciones, etcétera. Y en lo que es mis colaboradores, ¿no? Mi red de podcasts, pues ha ocurrido lo que naturalmente iba a ocurrir. Y es decir, hemos perdido muchos podcasts. Hay mucha gente que ha llegado un momento en que el podcasting para ellos se ha acabado. Pues por falta de ánimo, por falta de entusiasmo. Los motivos para abandonar un podcast son múltiples y diversos. Existen tantos como personas. Entonces, pues eso lo hemos visto pasar. Yo era algo que ya sabía que iba a pasar y efectivamente lo hemos visto pasar. Lo que pasa es que coincide con una decisión mía, que es no voy a buscar sustituir a esta gente. Es decir, no voy a querer mantener una red de podcasts como en su momento llegué a tener de 30 podcasts activos, porque los beneficios que yo pensaba que eso podía traer lo he comprobado que en el contexto actual no existen. Entonces, pues, quien quiera seguir haciendo sus podcasts bajo mi divisa, aquí estoy yo para dotarle de los medios y de la ayuda de todo lo que haga falta, pero no voy a reclutar más soldados para una batalla que ya no tiene sentido. Bueno, Milcar Daily Premium ha sido un bombazo. Yo no me lo esperaba y creo que por lo que te he escuchado, tú tampoco. Tampoco. Y ¿te acuerdas de los 300 originales de Weekly? Sí. A la fecha, ¿cuántos somos? No, claro, permiso para hablar con franqueza, señor, como dicen en el ejército. Es decir, a mí hay ciertos comentarios por ahí de no revelen nunca a tus suscriptores porque eso es parte del núcleo del core de tu business y de tu acción de no sé qué. Pero a mí me da igual. Quiero decir, ahora mismo en Weekly, que es un podcast semanal de pago con comunidad, con contenidos añadidos, con una comunidad en Discord y tal, que cuesta 5 euros al mes, estamos en los 470 suscriptores, que dice Paco los 300 originales. Yo hablaba de mis 300, ¿no? Emulando al cómic, ¿no? Claro, a esos 300 irreductibles, ¿no? Pues son 470, pero es que Milcar Daily Premium, que es una cosa pequeñita, por así decirlo, que cuesta 3 euros, que es simplemente, pues tienes los capítulos del lunes y del viernes, aparte de los que ya publico de forma gratuita, que son martes, miércoles y jueves, ¿vale? Que no es mucho, pero tampoco es poco. Y aparte de esos capítulos también de martes, miércoles y jueves sin publicidad y con 3 cositas más. Bueno, pues esa que cuesta 3 euros y poco al mes, tengo ahora mismo 218 suscriptores. Que me parece muchísimo para lo que cuesta en nuestro contexto cultural y social rascarte el bolsillo para estas cosas. Si estuviéramos en otro contexto como en Estados Unidos, pues aparte de estar arruinados porque se nos ha roto la muñeca en un momento dado, o hemos tenido que escayolarnos un pie, aparte de eso, cualquier tipo de este tipo de operaciones, partiendo de la masa social que yo parto, es decir, de la cantidad de seguidores que yo tengo de mis podcasts, las cifras serían muchísimo más elevadas y yo estaría viviendo de esto como un campeón. Lo que pasa es que, claro, necesitaría mucho dinero para pagarme los seguros sociales y todo ese tipo de historias, ¿no? Pero aquí en España yo estas cifras las considero un éxito porque además Milcar Daily Premium no deja de crecer. Literalmente, cada día hay un suscriptor nuevo, básicamente. Ahora ya se está ralentizando un poco más, pero estoy súper contento de la recepción que ha tenido el proyecto. Bueno, y yo quería apoyarte en el cambio de promo podcast a Sujétame el Micro. Uh-huh. Creo que ha sido un acierto total porque lo hace mucho más accesible y el cambio de formato de los capítulos, por lo que has ido explicando, yo creo que va a ser un gran acierto. Sí, yo también lo espero. Fíjate, con Promo Podcast he pagado o he comprobado en mis propias carnes las cosas que yo pues cuento en mis libros o explico en mis consultorías, en fin, las cosas que yo pontifico, ¿no? Es decir, si tú tienes un podcast y es un podcast constante y está ahí siempre, pues es un podcast que se va a mantener vivo, ¿no? En el momento en el que tú te vas achicando, ¿vale? Te vas empequeñeciendo y vas publicando cada vez con más intervalos, vas a perder suscriptores, vas a perder audiencia. No es lo que ha pasado con Promo Podcast en concreto. Promo Podcast es que pasó a una periodicidad trimestral, pero salía con una puntualidad pasmosa. He estado 2 años haciéndolo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes una periodicidad trimestral y cada 3 meses sacas un podcast de 2 horas y media, que está muy bien, llega un momento en que a la gente se le olvida.
Yo esto lo comenté en un podcast y había compañeros podcasters que me escribieron y me dijeron, eso no lo entiendo. A mí puede que se me olvide promo podcast, pero cuando hay un capítulo nuevo, aparece en mi aplicación de podcast, porque no me he borrado la suscripción. Pero has perdido la costumbre de escucharme. Es decir, ya no tengo un hueco en tu día a día de escuchar podcast. Y eso yo lo he notado muchísimo en Promo Podcast. Promo Podcast en su época inicial, en aquellos tiempos donde había muy pocos podcasts y tal, que lleva 10 temporadas Promo Podcast, llegó a tener audiencias de 3.000 descargas por capítulo. Un podcast sobre podcasting, ¿vale? En cualquiera de sus periodicidades iniciales, cuando era semanal, cuando era quincenal, cuando era mensual. Luego, la cosa, digamos, se encajó en una descarga de más o menos entre 1.500 y 1.700 por capítulo, y ahora cuando lo he bajado a trimestral, ya que llegué a 700 descargas. Entonces ahora estoy publicando semanalmente y intentando recuperar de nuevo pues todo aquello que tuve en su momento. Escuchándote me viene a la cabeza un podcast que yo escucho que se llama Memorias de un tambor, que va sobre la historia de España, y los capítulos salen de higos a brevas y son capítulos de 3 horas incluso a 5 horas y pico. Claro. Y es verdad que te salta cuando aparece un capítulo nuevo, pero ya has perdido lo que dices, la costumbre de escucharlo. Sí, lo que pasa es que un podcast como Memorias de un tambor, o sea, un podcast con esa propuesta que tú dices, es un podcast muy sui generis. Es un podcast que es muy posible que, aunque no alcance una gran cantidad de descargas, pero sí sea más capaz de mantener sus descargas, porque es una temática muy concreta, es un locutor muy característico, es un estilo con mucho enganche. Es decir, lo que yo he dicho está muy bien, pero hay propuestas particulares que pase lo que pase, cuando se descargue el podcast va a estar ahí la gente. Por ejemplo, en Están locos estos romanos, que es un podcast mensual que tengo con 3 amigos, un podcast de conversación, de hablar nosotros de nuestras cosas, es mensual y hay veces que nos saltamos un mes, porque la vida es así. Pero mantenemos las descargas. ¿Por qué? Porque es un podcast donde la gente pues se siente como muy en casa, lo he dicho muchas veces. Siento que estoy sentado ahí con vosotros hablando. Siento que pertenezco a la comunidad de escuchantes de los romanos. Ya me he aprendido vuestras gracias, vuestras historias. Se ha creado ahí un vínculo que hace que todas estas reglas que yo acabo de enunciar se puedan superar. Pero un podcast de podcasting, un podcast de tecnología, todo este tipo de podcast, digamos, más corrientes, con más alternativas, tienen que estar al pie del cañón. Tienen que estar al pie del cañón porque si no, al final se produce, como siempre he dicho muchas veces, el efecto show de Truman, ¿vale? Si has escuchado entrevistas mías, en 8 de cada 10 menciono el efecto show de Truman. ¿Conocéis el show de Truman, no? La película. Con un reality show, la gente súper enganchada. Durante el transcurso de toda la película se nos muestran imágenes de espectadores del reality show. Siempre los mismos. Un señor que se está duchando, 2 abuelitas en su casa, una familia japonesa, 2 guardias de seguridad en un parking subterráneo, ¿no? Y vamos viendo cómo se emocionan y cómo viven y cómo para ellos el show lo es todo. Y cuando al final de la película, spoiler, lo siento, pero tiene 20 años, la puedes haber visto, el show de Truman acaba, dicen los policías, bueno, mira a ver qué ponen en la otra cadena. O sea, pero esto no era tu vida, tío. ¿No? Pues eso es lo que ocurre. El efecto show de Truman está ahí. En el momento que tú pestañeas, en la mayoría de los contextos, pierdes. Bueno, nosotros cumplimos 8 años. Luis lo ha comentado en la comunidad. A ver si somos capaces de mantenernos otros 8. Y bueno, estamos, no sé, Emilio, si sabes, recientemente hemos fichado a David Sánchez, que nos ha dado clase de GTD a casi todos. Uh-huh. Y bueno, es un soplo de aire fresco total al grupo es el sexto Beatle. A ver si le damos un cambio de aires a esto, que de vez en cuando hay que moverle. Vamos, yo creo que vosotros cumplís otros 8 años sin ningún tipo de problema. Es decir, si solo hay que ver, digamos, que el recorrido que lleváis, es cierto que en algún momento pues ha podido haber alguna pausa de publicación, algún momento de reajustar vidas personales y tal, pero el proyecto ha seguido vivo de fondo, ¿no? Entonces, pues no creo que tengáis ningún problema en seguir haciendo el buen podcasting que estáis haciendo hasta ahora. Y vamos fichando más gente, que así, bueno, si nos vamos descolgando, pues el proyecto sigue vivo. Quiero decir que nos estamos preparando aquí estamos juntando tropas. Pero bueno,
A ver, también lo convierte en algo un poquito más llevadero, sobre todo para nosotros que no somos personas tan implicadas con el mundo del podcast como tú, porque hay que reconocer que, bueno, nosotros llevamos tiempo grabando, pero tu implicación es diferente de la nuestra, ¿vale? Esto está a otro nivel, por supuesto. Entonces nosotros, pues bueno, con nuestra ocupación, con todo, pues el ser unas cuantas personas también, pues nos permite mantener un poco la frescura al no tener ese compromiso tan regular de grabación, sino que nos vamos distribuyendo un poquito y eso también nos ayuda mucho. ¿Que no tenéis compromiso? ¿Has dicho eso? No, quiero decir no tener el compromiso de grabar, pues yo qué sé, todas las semanas, de grabar cada 10 días, cada 12 días, al ser unos cuantos. Perdón, pues, oye, ¿te toca grabar una vez al mes? Pues, bueno. 2023, capítulo quincenal. Sí, no. Sí, llevamos tiempo. Sí, llevamos tiempo grabando quincenalmente, salvo el descanso que hacemos en verano. Sí. Pero llevamos ya, pues yo creo que 3 o 4 añitos ya llevamos grabando quincenalmente, sí. Por eso digo que, vamos, que a compromiso no gana nadie, a compromiso como equipo. Otra cosa es que os repartáis el trabajo, que está muy bien, ¿no? Pero vamos, la periodicidad, yo pienso que la audiencia de Aprendiendo GTD no puede plantear ni la más mínima queja con respecto al podcast. No, sí, en eso como relojes, eso es verdad. Bueno, a ver, nos contabas, estamos viendo todos los follones en los que estás involucrado. Bueno, follones, podcast me refiero, ¿vale? Uh-huh. Tienes un montón de programas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a irnos un poquito hacia más lo que solemos tratar en nuestros podcasts. ¿Cómo te organizas tú con todo esto que tienes montado? Bueno, pues mira, yo gracias a que me he leído un libro recientemente sobre ARC, que no sé si te sonará, le he podido dar un giro importante a todo esto. Es decir, yo soy devoto del GTD desde hace muchísimo tiempo y, bueno, pues hace relativamente poco, pues siguiendo tus enseñanzas, tus libros, he migrado a ARC. Es decir, que yo siempre he seguido un método productivo y prácticamente desde el principio de los tiempos con OmniFocus, ¿vale? Que es algo que ya se me ha alabado en la presentación. He de decir que tuve al principio de mi implicación con la productividad, con la efectividad, que esto es muy importante lo que va a decir ahora, ¿eh? Bueno, estamos hablando del año 2009, ¿vale? A ver si te decepciono ahora. Yo tenía el problema, la pega, de que yo no tenía dispositivos Apple en el trabajo, con lo cual yo tenía en OmniFocus todas las cuestiones relativas a mi vida personal y al podcasting, y luego me tenía que buscar otro sistema para tenerlo en el trabajo. Y ahí, como dice el dicho popular, di más vueltas que un perro para acostarse. Ahí lo probé todo. O sea, probé soluciones exóticas, probé esta aplicación, ¿cómo se llama? Esta que estaba involucrado Berto Pena. No me acuerdo cómo se llamaba, pero una aplicación que tuvieron ahí un tiempo. Sí, hombre, sé cuál dices, Hypetrack o algo así. Hypetrack, sí, efectivamente. Trello, aunque no es para esto, pero también la estuve probando, pero claro, es un método Kanban, era muy difícil para mí ajustarla. Es decir, todos los manuales de aplique usted GTD con, ¿vale? Con su lavadora, con todos esos me los leí y llegué un momento a la conclusión de que OmniFocus era la única verdad, ¿vale? Era el credo a seguir y que por tanto yo lo que tenía que hacer era, si no tenía dispositivos Apple en el trabajo, llevármelos. Entonces lo que hice fue empezar a llevarme el iPad al trabajo, el iPad, un iPad, cuando empecé a hacerlo, entonces migré al iPad Pro con su teclado, todo esto, para tenerlo, digamos, como una pantalla secundaria, como un dispositivo secundario respecto al PC del trabajo, y luego a partir de la pandemia ya empecé a usar mi propio Mac para el trabajo. O sea, no es que la empresa me haya puesto un Mac, sino que yo mismo pongo mi propio Mac y ya ahí se acabaron las velidades y se acabaron los tránsitos. Yo cuando trabajaba por cuenta ajena también lo hacía así. Terminé llevándome mis cacharritos al trabajo porque si no era dar muchísimas vueltas para nada. Hay que reconocer que el amor por OmniFocus es potente, ¿eh? Hay mucha gente que se ve en tesitudes de estas y, bueno, nuestro compañero Manolo estuvo también así un tiempo, cuando se llevaba también el iPad al banco y tal.
Y yo creo que hay pocas aplicaciones que despierten esas pasiones de la gente ve que algo no lo puede utilizar y bueno, pues cambia y ya está, ¿sabes? Pero la gente de OmniFocus se mantiene firme ahí y tiene que ser algo muy, Claro. muy fuerte para hacerlos abandonar. Yo he tenido mi crisis, con OmniFocus 4. Ahí yo lo pasé mal y he sufrido muchísimo y pasé por todo el peregrinar de la beta y llegué a plantearme muchas cosas, llegué a buscar muchas alternativas. Además, también me coincidió con un cambio de Spark, que es la aplicación que yo uso para el correo electrónico en el Mac, que es una pieza fundamental en mi sistema productivo por cómo permite compartir emails como un enlace interno con cualquier aplicación. Es decir, yo tengo un email sobre el cual tengo que accionar y me lo mando directamente a la bandeja de entrada de OmniFocus o de otro montón de aplicaciones con un enlace interno que cuando yo luego vea esa tarea y le haga clic, se va a abrir ese correo electrónico. Eso para mí es imprescindible en mi trabajo. Y me pillaron las dos betas que hacían tambalearse mi mundo. Y bueno, en fin, para mí y para mis oyentes se quedan aquellos meses. Pero bueno, ya lo he superado todo y sigo con mi vida, con OmniFocus y con Spark, por supuesto. Bueno, y con Fantastical. Sí, claro, con Fantastical. Sí, eso por supuesto, ¿no? Hay toda una serie hay aplicaciones totémicas, aplicaciones en las cuales no podría vivir. De vez en cuando asomo un poquito la nariz a algún sitio. Calendar 5 de Riddle, por ejemplo, es una aplicación de interesante, pero al final siempre vuelvo a estos lugares comunes, ¿no? Es decir, que me dan lo que necesito y de una forma a la que ya estoy acostumbrado, porque, bueno, uno podría decir, hombre, siempre hay que investigar y buscar cosas nuevas. Bueno, pues a lo mejor no hay que buscar cosas nuevas. Si yo ya tengo claro los accesos directos, las formas, el cómo encajan las cosas, dónde tengo que poner cada texto y dónde tengo que hacer cada clic, esto también forma parte de mi efectividad, ¿no? Sí, Es decir, sin duda. Hay veces que sí que merece la pena un cambio en algún flujo de trabajo por lo que vas a obtener a posteriori, pero en cosas que son tan tasadas como un calendario, pues el lugar donde estás cómodo. Yo he visto calendarios que me encantan porque tienen tipos de evento y los clasifican por iconos y es un montón de cosas, pero a mí todo eso que me vendría muy bien visualmente, pero a mí lo que me viene bien de verdad es cómo invoco Fantastical, cómo meto citas con lenguaje natural y con algunos códigos. Y en ese sentido, pues claro, todo eso lo valoro mucho porque me acaba ahorrando tiempo al cabo del día. Emilio está publicando en Weekly una serie de un curso que no sé si lo has dado ya o en la Universidad de Málaga. Sí, lo he dado, claro, lo doy en tiempo real. Es decir, conforme lo publico en Weekly, ese mismo día doy esa clase en el curso. Vale, pues trata de los elementos indispensables que debe tener un sistema productivo y trata en un capítulo el calendario, la aplicación de notas, el correo electrónico, la aplicación de gestión de tareas, los contactos y te da todas las opciones, unas más básicas, otras más pro, pero el core, lo que no le debe faltar a cada cosa para utilizarlo con una mínima solvencia para que el sistema funcione. Y yo, por ejemplo, me pasa con el calendario que los pruebo todos, Fantastical me encanta y demás, pero siempre termino después en el nativo, porque yo no necesito colaborar prácticamente con nadie que no esté en mi casa. Y esto de ¿cómo se llama? Esto que tú reservas la cita y se te pone en tu calendario, la disponibilidad. Sí. Pues ese tipo de funciones pro, pues no las utilizo y mira, te acostumbras a una cosa. Con Things, que era lo que me creía que ibas a decir antes, que tú empezaste con Things. Que ibas a pensar que iba a mencionar ese nombre aquí. Sí, pero... sí, yo empecé con Things porque la juventud, como decía un profesor mío, la juventud es bella pero torpe. Y empecé con Things con mucho entusiasmo. O sea, yo fui de los panolis que pagó Things en su primera versión para iPhone cuando Things para iPhone y Things para el Mac no se sincronizaban. O sea, yo pagué para escribir 2 veces la misma cosa. Ese era mi nivel en esos momentos de amor por aquella aplicación y por su apuesta, sobre todo estética. Porque el resto de cosas de Things, de ese primer Things, yo no las podía valorar porque no tenía experiencia. Entonces, luego Things atravesó por un gran desierto. Es cierto que ahora mismo Things es una aplicación activa con sus actualizaciones, que es decir, una aplicación viva, pero no es menos cierto que hubo un momento en que la aplicación cayó
por su propio peso, ¿no? Entonces opté por OmniFocus porque era uno de los grandes nombres del Mac. Cuando yo me compré mi primer Mac, OmniFocus ya existía. Y siempre en el Mac han existido unos grandes nombres, unas grandes aplicaciones que han estado siempre ahí de fondo. Y en ese momento pues dije, venga, pues recurro a esto. Me comí una curva de aprendizaje que, según yo, todavía dura. Pero bueno, pues me da todo lo que necesito y me ofrece mucho. Y ha sido una herramienta muy interesante en mi transición de GTD a ARC, ¿no? Es decir, yo creo que por usar OmniFocus, aunque ya sabemos que hay que ser agnóstico en cuanto a la aplicación, pero creo que he podido gestionar mucho mejor esa transición, ¿no? Ese fin de semana que recomienda Sergio que nos encerremos a hacer el cambio. Creo que precisamente por usar OmniFocus y por muchas de sus herramientas, para mí, desde el punto de vista técnico, quiero decir, de mover las cosas de listas, ha sido más indoloro. Yo pasé por la curva de OmniFocus, que no se crean los oyentes que yo le tengo miedo a nada. Y de hecho lo utilizo ahora porque he conseguido con OmniFocus lo que no he conseguido con CRMs y con programas de gestión del trabajo, que es llevar las labores del campo a las fincas, los trabajadores y todo, lo gestiono con listas de OmniFocus y ahí hago los filtros y todo. Después la sección de tareas, por supuesto, en Zing, pero tenía que aprovechar esa curva de aprendizaje para algo y mira, la verdad que me está siendo de una utilidad brutal. Yo pasé por OmniFocus también unos cuantos años y la verdad es que es una maravilla la aplicación, una maravilla. Y cuando trabajas con una aplicación potente como esa y además en cierto modo la dominas, que es lo que comentabas ahora, Emilio, pues claro, por supuesto te hace la vida mucho más fácil. Eso está claro. Bueno, pues ya hemos hablado de programas, más o menos de organización, ahora vamos a hablar de cacharritos. Por si alguien no lo sabe, Emilio, ¿tú qué ordenador tienes ahora mismo? Pues yo tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas con un procesador M2 Pro. ¿Se lo quieres decir a alguien en particular? Sí, a David Isasi. Si me está escuchando. Un saludo. Bueno, ¿y va a caer el iPad para el coro o no? No. Como bien dices, me estaba planteando la posibilidad de comprar un iPad de 13 pulgadas porque he vuelto a la música. Yo durante muchos años he sido director de coro y cantante de coro. Y en los últimos años, desde 2015 creo a 2018, sustituí la carpeta de partituras de papel por un iPad con la aplicación ForceCore, que es una auténtica maravilla. Entonces, en su momento, yo ya vi que para cantar bien, con el iPad en la mano, pero para dirigir, que tengo que dejar el iPad sobre el atril, ya la cosa se me quedaba un poco complicada. Por la distancia, por el tamaño de la pantalla de mi iPad, 10,5 pulgadas, por mi agudeza visual decreciente. Y pensé en su momento, cuando colgué los hábitos, fíjate, si yo hubiera seguido, seguramente me hubiera comprado un iPad de 13 pulgadas. No volver a la música no era algo con lo que contaba, ha sido pues un regalo que me ha traído el destino. Y ahora me estaba planteando lo de comprarme un iPad de 13 pulgadas. Y lo estaba hablando con mi mujer porque este año yo cumplo 50 años y mi señora esposa está ávida de una idea que le solucione mi cumpleaños, ¿no? O sea, un gran regalo que toma, aquí lo tienes, he cumplido como esposa, sigamos con nuestras vidas. Y el iPad era una de esas posibilidades. Lo que pasa es que, pues igual que hablábamos antes de la relación entre medios que necesito para el trabajo y resultados que consigo para el trabajo, me pasa lo mismo con el iPad, ¿no? Enfocándolo desde un punto de vista de efectividad, no me interesa porque, aunque he vuelto a la música, pero no he vuelto como estábamos antes. Nosotros teníamos ensayos semanales de 2 horas. Entonces, he vuelto a la actividad con mi coro, con mis compañeros, pero no en ese plan, en un plan mucho más relajado. Y para eso yo no me veo para invertir 1.000 euros, para usarlo 4 veces al año. ¿Es que el resto del tiempo no usas el iPad? Muy poco. He dicho que me llevé el iPad al trabajo en su momento, pero desde que trabajo con el Mac, realmente el iPad, la mayor parte de las veces que voy a por él, está sin batería. Entonces, pues he pensado que no me interesa hacer esa inversión para luego no usarlo con frecuencia. Pero bueno, tú tienes el mismo sistema de herencia en tu casa que yo en la mía. Piensa en tu hijo. Sí. Lo contentos que se van a poner cuando vayan No. Pero es que te cuento, mis hijos es que están mejor que quieren. Isabel tiene 13 años y Emilio tiene 11. A los 10 años, cada uno respectivamente hizo la primera comunión y ambos recibieron, entre otros regalos, un iPad.
el iPad convencional que tocara en esos momentos. Entonces ellos de iPad están servidísimos. El único que está un poco a la cola es Miguelito, el pequeño, que tiene 5 años. Le quedan otros 5 para su primera comunión. Y él tiene ahora mismo un iPad mini de 4ª generación y él hereda los iPad mini de mi mujer. Mi mujer tiene uno de 6ª, pues mal tiene que estar la cosa para que dentro de un año o 2 mi mujer no cambie de iPad y Miguelito herede ese. O sea que en ese sentido por ahí no encontramos la solución. ¿Y el Kindle ese grande que tienes no te sirve para ver las partituras más grandes? Pues mira, tengo un amigo, un compañero de toda la vida del coro, de aquí de Murcia, que hace un año así se fue a Canadá a vivir y a trabajar, forever. Y efectivamente, en uno de los coros en los que ha estado, le propusieron y él se compró no el Kindle Scribe, que es a lo que tú te refieres, sino el Remarkable. ¿Vale? El Remarkable es un tablet de tinta electrónica muy similar, digamos, al Kindle, pero centrado en escribir y en mantener ahí ordenados tus documentos, etcétera, ¿no? Es muy parecido a la apuesta que hace Kindle con el Kindle Scribe. El problema de esto, yo le he preguntado a mi amigo, oye, la tinta electrónica, el paso de página, todo eso, y me ha dicho, sin problema, espectacular. Pero el problema, una vez más, es el tamaño, para mí. Porque mi amigo canta, pero yo dirijo. Entonces, si yo tengo el Kindle Scribe en la mano, pues me pasa igual que si tengo mi iPad Pro de 10,5 pulgadas en la mano. Lo veo perfecto. Si lo tengo que dejar en el atril y estar dirigiendo, claro, y dirigiendo con las 2 manos y de pronto haciendo así con el dedo y esperando que atine a donde le tengo que dar para que pase la página, pues ya es más complicado. Pues en el futuro veremos a Emilio Cano dirigiendo el coro con una Apple Vision Pro. Será maravilloso. Sí. Bueno, hemos visto todas las áreas de responsabilidad, todos los roles que tienes vivos ahora mismo. Bueno, hemos visto algunos. Sí, claro. ¿Qué peso tiene así en general cada uno en tu sistema de organización? La pregunta va por el tema de la implantación si la implantación de los procesos, de las listas de procesos en tu trabajo por cuenta ajena ha aligerado tu sistema o no. Sí, mucho. Entender eso, ¿vale? Que tú me explicabas cuando te entrevisté en Weekly. Entender eso me ha ayudado mucho a todo ese tipo de tareas repetitivas, estilo checklist, como lo quiera llamar cada uno, que en mi trabajo por cuenta ajena se dan mucho, ¿no? Me ha ayudado a encajar todo eso mucho más en el ciclo normal y sobre todo a evitar que se me queden postergadas, porque el problema que yo tenía con muchas de esas tareas es que en su momento, cuando yo usaba GTD, digamos, claro, en el día a día, en ocasiones perdía foco sobre ellas y que lo que ocurría, pues tenía un problema cuando ya las circunstancias se ponían complicadas por ese paso del tiempo, ¿no? Se te echaban encima. Sí. Sin embargo, ahora, en la lista procesos, bueno, por supuesto, reviso todas mis listas todos los días, o casi todos los días. No hago mi revisión diaria. Ahora hablaremos de la revisión, porque he sustituido un problema por otro, pero bueno. Pero la lista de procesos ahora me dé una gran tranquilidad mental. A ver, todo nuestro sistema productivo tiene que ser de tranquilidad mental, que para eso lo hacemos, ¿no? Pero la lista de procesos especialmente, ¿no? Porque verla cada día es un recordatorio de que es una de las mejores decisiones que he tomado nunca. No decisiones, sino de los pasos, ¿no? Porque al final fue entender lo que me decías y ponerlo en práctica. Y me da mucha tranquilidad porque ya hay muchos de ese tipo de tareas que son tareas que consideras insignificantes, pero que claro, luego cuando se van pasando de fecha se convierten en urgentes e importantes, ¿no? Y el tenerlas ahí todas y haber establecido un flujo de trabajo en ese sentido me ha venido muy bien. Un caso de éxito. Bueno, tema revisión, que no te lo traemos nosotros, lo has traído tú. Sí, mira, yo durante el tiempo que estuve en GTD quise ser muy religioso con el tema de la revisión, ¿vale? Muy de todas las semanas, con mis pasos, con todo este tipo de historias. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando no hacía la revisión semanal, porque me ocurría, no con mucha frecuencia, pero me ocurría, pero a veces me ocurría incluso durante 2-3 semanas, yo lo pasaba fatal. Para mí la revisión tenía que tener su momento, es decir, para mí no era cuestión de, ay, que no la he hecho, voy a hacerla un martes a las 11. No funcionaba así mi vida entonces. Entonces yo lo iba pasando muy mal y rezando porque de alguna forma el piloto automático funcionara. Luego, cuando llegaba el momento de hacer la revisión,
con todos sus pasos, todo tan pantagruélico. Yo en aquel momento tenía listas de proyectos, ¿vale? Usaba OmniFocus a full, con lo cual tenía listas de proyectos y luego los contextos eran etiquetas, ¿vale? Entonces, cuando llegaba ese momento, pues ya me ponía un poco al día, etcétera. Sí había estado continuamente procesando bandeja de entrada y al final pues tenía un poco de acumulación, pero lo solucionaba. Pero lo pasaba muy mal todo ese tiempo, ¿vale? Lo pasaba muy mal porque no tenía el momento de hacer la revisión como yo entendía que tenía que hacerla y de alguna forma elegía, quizá erróneamente, seguir trabajando, porque claro, el trabajo no para. Y si a eso lo mezclas al trabajo según viene, pues claro, se te queda una tormenta casi perfecta. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La revisión diaria, amigo. La revisión diaria para mí ahora es muy importante. Es tan importante que cuando por lo que sea no he podido hacer alguna revisión semanal, entre comillas, no pasa nada. No pasa nada porque tengo mucho más control. Y por otro lado, la revisión semanal ha pasado a ser un gran divertimento, contrariamente a antes, que era un pequeño suplicio. ¿Por qué? Porque dentro de todas las cosas de las que me habéis convencido ha sido eliminar las tareas listadas dentro de los proyectos. Tengo por un lado la lista de proyectos, tengo por otro lado, bueno, en fin, no te voy a explicar lo que tengo, ya lo sabéis. Entonces, claro, ahora para mí la revisión tiene mucho de descubrimiento, porque me pone en evidencia cosas que no he hecho bien, pero no de mal rollo, es decir, no me castigo por ello. De pronto, haciendo la revisión, me doy cuenta que hay resultados que no están anotados. Y eso antes no me pasaba. ¿Por qué? Porque yo empezaba todo creando el proyecto y metiéndole tareas dentro. Luego tenía un montón de tareas individuales, pero no era consciente de hasta qué punto esas tareas individuales podían ser un proyecto o un resultado, porque yo no había creado ese proyecto. O sea, ese camino no, me costaba mucho. Si yo tenía claro que tenía un resultado por delante, que tenía un proyecto, lo creaba. Pero ahora, estar viendo tareas sueltas y llegar a la conclusión de que aquí hay un resultado encubierto, ese paso me costaba horrores. Y sin embargo, ahora no. A mí me pasó una cosa parecida porque al ir revisando la lista de resultados, trasciende mucho más, como tú acabas de decir. Es decir, ya no es plantearte la continuidad de ese resultado si tiene una siguiente acción en el sistema para que no se pare, sino plantearte el enfoque que le estás dando a ese resultado, incluso si ese resultado tiene sentido, que lo mantengas y tal como va. Entonces, yo creo que esa trascendencia, si tienes los proyectos anidados, tu preocupación es que tenga siempre algo debajo para que no se pare, pero no te paras realmente a pensar sobre ello, y es una de las ventajas que en mi caso particular. Yo creo que eso ocurre muchísimo, ocurre muchísimo, quiero decir, lo facilita muchísimo el hecho de hacer esas revisiones diarias que comentaba Emilio, porque yo creo que llegas con una consciencia diferente a ese final de la semana, o bueno, final de la semana o cuando sea que cada persona haga esa revisión más fuerte, ¿no? Pero bueno, cierras ese ciclo de aproximadamente una semana que llevas sin hacerla, pero tu conocimiento sobre cómo está tu sistema es mucho más amplio y eso te permite llegar con un tipo de comodidad diferente, y esa comodidad también te permite enfrentarte a esa revisión más fuerte con otra confianza. Entonces, facilita mucho que aparezcan estos cambios. Sí, pero por otro lado, he cambiado un estrés por otro, como comentaba antes. Es decir, como he dicho yo antes, cuando me perdía la semanal, lo pasaba mal, ¿no? Entonces, ahora la semanal para mí tiene otro carácter, porque hago la diaria, ¿no? Con lo cual voy mucho más tranquilo, voy a ponerle el lazo, por así decirlo. Pero claro, en mi trabajo por cuenta ajena es que hay días que no puedo hacerla, o sea, que no tengo esa revisión diaria. ¿Por qué? Porque hay reuniones programadas y cuestiones programadas, no por mí, y trabajo conforme surge. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos grabando esto un miércoles, yo no he hecho revisión en toda la semana, porque he estado toda la semana, lunes y martes enteros, preparando una reunión que tuvimos hoy miércoles a las 9:30. Antes de esa reunión de las 9:30, preparando dicha reunión. Luego he tenido la reunión odiosa hasta las 11:30. Después he decidido que quería dejar de trabajar en este mundo ya porque no soportaba más todo esto. Y cuando me he recuperado un poco, he
Entonces he estado ejecutando los acuerdos que se han tomado de esa reunión y preparando informes económicos y todo eso. Entonces, ¿es que no he trabajado estos 3 días? Sí. ¿No he hecho lo que tenía que hacer? Sí, efectivamente, lo que estaba programado, que es que había que hacerlo. Pero claro, hay otras muchísimas cosas. Y no es que hubiera tenido tiempo de hacerlas, que no lo hubiera tenido, porque en estos 3 días yo no he podido colar nada de otros proyectos, solo de este proyecto, este cliente. Pero quieras que no, el verlo, ¿sabes? Sí. Aunque se supone, el verlo te da, no, es otra historia. Es otra Hombre, historia. te da una tranquilidad enorme saber que no estás haciendo nada con eso, pero que puede esperar, ¿sabes? El tener refrescar un poco la mente con todo lo que tienes ahí y decir, mira, sé que no me estoy enfrentando a nada de esto, pero vamos, que lo que estoy haciendo es muy urgente, pero lo que tengo aquí puede esperar un par de días y no pasa nada. Claro, o no, o ver que no puede esperar y entonces pues lo pongo en conocimiento de mis superiores, trato de delegarlo, me pongo un recordatorio para otro momento, me intento bloquearme tiempo del calendario o hago lo que sea, pero por lo menos lo tengo ahí delante, ¿no? Pero es que han sido 3 días, ya digo, a piñón. A piñón. Pero no es el mismo cargo de conciencia saltarse una revisión semanal que una diaria. No lo es. No, Gracias, Sergio. No lo es. Pero bueno, esto, a ver, son cosas que pasan y a todo el mundo nos toca de vez en cuando tirarnos, bueno, a todo el mundo, a los afortunados nos toca de vez en cuando pegarnos una carrera de estas de 2, 3, 4 días, ¿vale? Pero no es nuestra vida cotidiana, son pues cosas que vienen así y que esta semana pues la he tenido mala y ya está. No pasa nada, quiero decir, si tú eres una persona que utiliza el sistema, que estás acostumbrada a hacerlo, que tu sistema sobrevive perfectamente y simplemente pues es eso. A ver, yo he tenido momentos duros de trabajo y aún así pues he buscado mis pequeños huecos de minutos, únicamente unos minutos, para echar un vistazo a lo que tenía por ahí por encima, para hacer simplemente pues lo que comentabas, Emilio, es decir, mira, es que tengo esto aquí y tengo esta otra cosa aquí, que esto va a estallar completamente y tengo que hacer algo con ello, y si no me da la vida para hacer nada con ello, pues tendré que avisar o tendré que, yo qué sé, o cancelar esta reunión o lo que sea, ¿vale? Pero tener conocimiento de lo que tienes ahí, esto es sumamente importante. Y si no tienes un sistema como Dios manda, pues no, por supuesto, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Quiero decir, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, pues cuando hay un estallido de estos en que tienes 4 o 5 días intensos, todo lo demás se te olvida. Entonces, bueno. Vamos a la penúltima. Desde tu perspectiva de usuario y de formador en efectividad, ¿cómo ves el futuro de la efectividad personal? Madre mía, esto es muy complejo porque todos tenemos conciencia de que hay un mundo del podcasting, ¿vale? Todos tenemos conciencia de que hay, digamos, de que hay contextos económicos, sociales, pero la efectividad como contexto global no está en la cabeza de todo el mundo. Y eso quizá es algo que digamos que es el reto a plantear, ¿no? Es decir, que realmente la gente llegue a comprender que hay formas de trabajar. O sea, que esto no es una cosa de que yo entro aquí, me pongo y empiezo y a ver qué pasa, sino que existen personas que han pensado sobre esto, que han creado métodos, que se han probado, etcétera. Y yo pienso que esa sería la primera historia, ¿no? Porque yo tengo alguna experiencia, como tú ya has citado, como formador, pero la de Sergio es mucho más amplia, ¿no? Cuando la gente se acerca a esto por primera vez, no sabe bien de lo que le estás hablando, literalmente, ¿no? Es decir, es como todo como muy raro, ¿no? No entienden de qué estamos hablando. Cuando tú ya se lo explicas y tal, pues no ya son capaces de ver pues que existen métodos, que existen formas de trabajar y se les abre la mente a un nuevo mundo. Pero ese nuevo mundo permanece ignoto para ellos hasta el momento en el que tú te acercas a hablar con ellos. Yo lo he visto mucho en este último curso, ya lo mencionó antes, que estoy dando en la Universidad de Málaga. Este curso en el que estoy hablando pues, de los 5 pilares que entiendo que debe tener cualquier sistema productivo: calendario, contactos, notas, tareas y correo electrónico. En otras ocasiones en la Universidad de Málaga he dado cursos de introducción al GTD de distintos ángulos. Y el resultado ha sido siempre el mismo. Mucha gente descubriendo muchas cosas de nuevas, mucha gente muy interesada, pero muy poca gente a la que ese curso la haya dejado realmente en una senda en concreto, la que sea.
Sin embargo, en este curso, que está planteado un paso más atrás, está siendo muy interesante y estoy consiguiendo mucha reacción de los alumnos, que son todos profesores, ¿vale? Estoy consiguiendo mucha intervención en estos cursos que se hacen a través de Teams, ¿vale? Cada uno en su casa, cámara apagada, tú imagínate lo que están haciendo la gente. Bueno, pues la gente me participa y todo eso porque he conseguido darles la perspectiva, que den un paso atrás y que realmente vean que calendario de contactos, notas, tareas e email son un sistema productivo. Por llamar, en una nomenclatura que yo mismo me he inventado, ¿vale? Por llamarle de alguna forma. Y que, coño, pues sí, efectivamente, esto es así, ¿no? Es decir, el título del curso, 5 claves para aumentar tu efectividad, tiene razón. Son 5 sesiones, cada una de un elemento básico, y están tomando conciencia de que esto existe. Y yo creo que ese es el principal reto de la formación en efectividad, de la efectividad en general. Es decir, que sea tema de conversación. Que tú puedas hablar con cualquiera de esto. No en plan tú haces AZD o GTD o ARC, ¿no? Esto, pues como siempre, para los muy cafeteros. Pero que sea un tema con el que se pueda conversar. Tú cómo te organizas, tú qué es lo que haces y que la gente sepa de lo que te hablas. Porque si tú al azar preguntas esto en la cafetería donde desayunas, pues la gente te va a decir, pues yo pues las cosas pues las hago las que tengo que hacer. Te dirán eso sobre todo en Murcia, ¿no? Con acento murciano. En otros sitios te lo dirán con otro acento. Pero la gente no va a entender de primeras qué coño le estás preguntando. Y perdonad la palabra. Yo creo que hay otra clave que la dejaste entrever en la entrevista que le hiciste a Sergio en Weekly, que es tú ahora mismo acabas de decir que tú hablas de esto con la gente o das la formación y es algo nuevo para ellos y te dicen, oye, ¿pero esto qué es? Sin embargo, si se lo explicas a un niño, el niño lo ve lógico y normal. Con lo cual yo creo que el factor diferencial aquí es la edad y que lo que había era que empezar a enseñar esto desde pequeño. A mí si me hubiera enseñado esto de chico, pues a lo mejor mi padre se hubiera ahorrado muchas matrículas de muchos cursos en la universidad, o a lo mejor no, pero otro gallo hubiera cantado. Uh-huh. Pero entonces tú propones que demos por perdida a la población adulta, ¿no? Es tarde para ellos. No hagamos son sacrificables, no hagamos ningún esfuerzo. ¿Tú crees que el futuro es de los niños, ¿no? Como decía como en la canción de Chocolate Sexy, en El Príncipe de Zamunda, ¿no? Creo que el futuro es de los niños, ¿no? Los niños son de todo. Sí. Pues sí, evidentemente eso también. Yo estoy medio contento en ese sentido porque mira que el colegio al que van mis hijos no es la gran cosa. Pero sí les han insistido como parte, no ya de un profesor loco, no, sino como parte del proceso de enseñarles y tal, sí les han enseñado los rudimentos de los esquemas, de los mapas mentales, ahí les están insistiendo en ese tema de una forma muy sucinta, pero mucho más de lo que a mí me dijo nadie en todos mis años de formación. Claro, yo a mis hijos les he puesto el Evangelio según Tony Buzan encima, ¿vale? Encima de la mesa, el librito inicial, les he visto tal, los mapas. Mi hijo Emilio hace unos mapas mentales que son, o sea, una cosa absolutamente espectacular. La niña no, porque tiene 13 años y todo le da pereza y pasa de todo, pero bueno, también está en su proceso ahora mismo. Pero sí, en ese sentido te digo, siendo el colegio de mis hijos, en este aspecto no muy tal, pero ahí también les están diciendo algo, ¿no? Pero vamos, yo no daría por perdida a la población adulta, ¿eh? Tú piensas que porque cada adulto que formes, él puede formar sus propios hijos y nos está ahorrando un montón de trabajo. Hombre, yo a mi hijo de 4 años, el mayor, lo estoy enseñando a capturar los juguetes dentro de la caja antes de acostarse. Sí. El problema que tenemos los adultos en general es que, es el que yo me encuentro cuando les cuentas todo esto, es que nos pensamos que ya lo sabemos prácticamente todo, ¿vale? Sí. En general. Entonces, a mí yo con este tipo de cosas me gusta mucho partir de las bases, pero de las bases de las bases más simples que te puedas echar a la cara. Y yo creo que se puede ver muy bien en este curso que tú estabas comentando, Emilio, que estás haciendo ahora, de dividir las cosas en cajitas y explicarle a una persona, bueno, mira, pues tú tienes el correo electrónico, tienes el calendario, tienes los contactos, tienes estos 5 pilares aquí, ¿vale? Tú tienes claro que va en cada sitio. Sí. Porque claro, esto es
realmente importante. Y si tú le preguntas esto a una persona adulta, muchas veces se queda mirando para ti con una cara como diciendo, bueno, tú eres gilipollas. Pues claro, no sé, cómo no lo voy a saber. Pero la realidad es que su comportamiento demuestra que no lo tiene tan claro. No, desde luego. Yo en un momento dado, en una de las clases, creo que fue la segunda, les dije que el trasfondo de todo esto es que tenemos 5 partes de nuestro sistema productivo que tienen que contener toda la información que le toca a cada uno para que yo no la tenga que tener en mi cabeza. Pero sobre todo discriminar qué tiene que estar en cada sitio. Que para nosotros, que somos ya un caballero Jedi, está claro. Pero para los Padawans no está nada claro, ¿vale? Entonces esto es muy importante, el saber qué pongo en cada sitio y cómo lo pongo. ¿Por qué? Porque al igual que, y esto lo habláis en el podcast y lo hablamos cuando hay conversaciones de efectividad, lo hablamos con mucha frecuencia, ¿no? Nuestro sistema productivo tiene que ser confiable. Por eso hago revisiones, por eso hago esto, porque yo tengo que tener claro que está todo en su sitio, no sé qué, no sé cuántas. Todo tiene que ser confiable. Mi calendario, como parte de mi sistema productivo, tiene que ser confiable. Yo tengo que tener claro que lo tengo ahí todo. Tengo que crear los hábitos necesarios para asegurarme de que lo estoy apuntando ahí todo. Y 3/4 de lo mismo pasa con los contactos, ¿vale? Los contactos, yo no puedo dejar que Gmail me organice los contactos con una lista que se llama otros contactos y hay 478. Pero ¿esto qué verbena es? Yo tengo que tener claro que si yo necesito un teléfono o un email, yo me tengo que ir a mis contactos. Si yo necesito, alguien me dice, pásame el email de Francisca, lo que yo no puedo hacer en este mundo es irme yo a mi aplicación de correo electrónico y empezar a escribir Francisca para que me aparezca el email. No, por favor, no hemos llegado hasta este punto para eso, ¿vale? Entonces, esa confiabilidad que damos, por supuesto, todos a nuestro sistema de tareas, ¿no? A nuestro OmniFocus, a nuestros Things, los menos afortunados, a nuestro Microsoft To Do y Google Tasks, los que no tienen temor de Dios, ¿vale? Esa misma fiabilidad se la tenemos que aplicar a todo, ¿vale? Y he querido partir con estos alumnos desde ahí porque me ha parecido que esto era mucho más accesible para ellos. Y fíjate que hemos hablado de tareas, ¿no? Pero aún así, siempre dándole un paso hacia atrás. Mira, esto es lo que hay. Ahora que eres consciente, y se lo he dicho, de que esto existe, pues es interesante que aspiréis a carismas mejores. Y les he recomendado tu libro, por supuesto. Pero partiendo de aquellos que ya tenían más o menos un control de lo que era tener sus tareas, de tener sus listas, de tener sus historias. Entonces le he dicho, es muy interesante para vosotros, para los que ya estáis un poco más avanzados, ir a dar el siguiente paso. Pero para todos los demás se trataba de dar el primer paso. Sí, es realmente importante. Sí, y el enfoque es atractivo para que pueda calar, si no... Sí. Sí, y viéndolo desde ese punto de vista, además, en el que estás trabajando sobre cosas que ya conocen perfectamente y que además saben que son cosas importantes, porque son cosas a las que recurren cada día, ¿no? Como son los contactos, como es el correo, como es el calendario. Yo creo que eso también, la implicación o las ganas de saber por su parte, pues también crece, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver qué me va a contar esta persona sobre el tema del calendario, pues que es algo que me lo tengo que cruzar 20 veces todos los días, ¿no? Entonces, a ver qué me recomienda. ¿Vale? Entonces está muy bien. Yo creo que es un comienzo fantástico para que la gente, pues por lo menos para tener su atención de inicio y ver hasta dónde se puede llegar. Efectividad para mayores. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero yo no quería despedir a Emilio sin hacerle una pregunta. Ya va a ser la última y va a ser la más fácil de todas, Emilio. A ver, ¿qué relación tiene un Tesla con un gato y con los gusanos de seda? Terrible todo. O sea, ni siquiera el área de responsabilidad personal o familia se libra de polémicas y de historias. Pues nada, que hay que renovar el coche familiar en casa. Tanto mi mujer como yo tenemos claro que tiene que ser eléctrico 100%, y después de mirar opciones hemos concluido que para nuestros intereses, necesidades y solvencia, el Tesla Model Y es el que procede. Yo, que soy más impulsivo, le digo a mi mujer, vamos a comprarlo. Si ya lo tenemos claro, ¿no? Ha habido además varios momentos de bajadas de precio del Tesla y de la financiación que desgraciadamente necesitamos y no lo hemos sabido aprovechar. Y en un momento dado me dice mi mujer, si tú admites tener un gato en casa, tenemos ya el Tesla. Pues claro, yo no quiero tener ningún gato, porque ya tuve uno y era un hijo de Satanás. Entonces yo no quiero gatos bajo ningún concepto. Yo, llegado el momento, cuando mis hijos sean más mayores y no me hagan caso, tendré un perro, que será mi perro, que yo me encargaré de él, lo sacaré y lo subiré para arriba y para abajo.
Pero un perro, un gato en mi casa, jamás, nunca. Entonces mi mujer me decía eso. Y yo, que me la conozco, le dije, de acuerdo, trae para acá ese gato. Entonces se quedó así como paralizada y dijo, hombre, es que aunque tú digas que sea el gato, yo tampoco digo que sea el Tesla. Digo, entonces no hay trato aquí. ¿De qué trato estamos hablando? Además, el tema del gato se había potenciado porque eventualmente en un podcast que grabé con una veterinaria experta en comportamiento de gatos, que venía a convencerme y acabó siendo todo lo contrario, existía la posibilidad de que el gato me solucionara otro problema. Y es que mi mujer es una criadora compulsiva de gusanos de seda. El gusano de seda es muy tradicional aquí en Murcia. Entonces nosotros tenemos gusanos de seda espantosos, repugnantes, terribles, que se convierten en las mariposas más feas que ha podido conocer el ser humano, que se dedican a copular y a poner huevos encima de sus propios excrementos y de sus propios cadáveres. Y no contentos con presenciar todo esto cada año, luego mi mujer tiene el buen humor de separar los huevos de los cadáveres y de las heces, guardarlos para el año siguiente y que el año siguiente nos vuelva a aparecer una nueva camada de gusanos de seda. O sea, es el horror que no tiene fin. Parece el título de una novela de Lovecraft, pero es mi realidad. Mi mujer dice, no, si yo lo hago por los críos. Mentira, lo hace por ella, que le encanta. Entonces, claro, el gato se puede comer los gusanos de seda. ¡Qué maravilla! Y entonces estaremos cerrando el círculo de una forma absolutamente inesperada. Pero no, al final no... Los tipos de interés de Tesla no han acompañado y no hemos podido materializar este intercambio, ¿no? Esta carambola a tres bandas, en la cual pues yo creo que hubiera salido yo beneficiado, claro. Tengo un Tesla y no tengo gusanos de seda. ¿Hay que soportar un gato? Sí. Pero también es cierto que los gatos a veces se tiran por el balcón. Y literalmente, si te he visto, no me acuerdo. Ay. Pues, duda resuelta. Bien. Bueno, tengo que reconocer que no me esperaba la respuesta que has dado, ¿eh? Yo cuando he visto la pregunta estaba pensando, hostia, esto es una cosa que parece muy rara, pero sí. La verdad es que cobra sentido. Sí, esta es una de las subtramas que más han disfrutado los oyentes de Emilcar Daily. Porque, como en los grandes culebrones, en Emilcar Daily hay varias subtramas, ¿vale? Varios giros de guión, hay personajes secundarios. Y el tema de los gusanos es recurrente cada año. Me van preguntando, oye, tal, nos han salido ya, no sé cuánto. O sea, una cosa. Mira, tenemos tantos gusanos que damos gusanos a la gente, ¿vale? Por supuesto, damos gusanos al colegio, a las clases de los niños, de nuestros hijos. Pero es que además, esto es terrible, le damos gusanos a las peñas huertanas. Se supone que las peñas huertanas son asociaciones folclóricas de aquí de Murcia, que cuando llegan las fiestas de primavera es cuando abren sus instalaciones y montan ahí un pequeño restaurante y hacen su tal. Dentro de ese restaurante que montan en sus instalaciones tienen a veces animales y cosas tradicionales. Mi mujer le ofrece gusanos de seda a las peñas huertanas, porque generalmente ponen ahí un tenderete con gusanos de seda, en fin, para que se vea lo tradicional. O sea, nosotros suministramos a los que tendrían que ser los suministradores. En la pandemia, si te acuerdas de las fechas de la pandemia, era el momento de eclosión. Tú no sabes los huevos que yo tenía de otros años. Y como no se los podíamos dar a nadie, porque no podíamos salir a la calle, los tenía en el balcón. Tenía el balcón de mi casa, que es un balcón bastante grande, es decir, no es una terracita pequeña, no. Mi dormitorio da al balcón y el salón da al balcón, con 2 puertas dobles. Este es el... Bueno, pues de cabo a rabo, cajas de zapatos llenas de gusanos. En doble fila. En doble fila. A mí me hacen eso y me niego a dormir en el dormitorio. Pantagruélico. Una cosa increíble. Y al año siguiente, por supuesto, todo aquello puso 56 millones de huevos. Le dije a Rocío, me niego porque no es posible. Nos quedamos con una parte literalmente modesta de simiente y al año que viene otra vez a producir. Y llegó un momento mágico que yo pensaba que iba a ser un punto de inflexión en la actitud de mi mujer, pero no. Y es que tocaron un día el timbre a casa, abajo el telefonillo, y escucho una voz que dice, ¿vive ahí Rocío, la de los gusanos? Dije yo, amor, no, esto no puede ser. Tú no puedes ser Rocío, la de los gusanos. O sea, es que no, pero sí. Sí, esta es mi realidad. Es un pequeño defecto de mi mujer que
asumo con felicidad por todas las cosas buenas que me da. Bueno, un día tenemos que invitar al podcast a Rocío para que nos explique su sistema de efectividad montado en notas. Total. Sí. Es una pasada. Sí. Una pasada. Es curioso, es curioso. Cuando lo explicó en Weekly, algunos oyentes me decían gracias a Rocío por sacarnos del armario. Para todos aquellos que usamos sistemas más o menos ahí y tal, ahora nos hemos sentido reivindicados porque su sistema la verdad es que le funciona muy bien, lo tiene todo controlado. A mí me sigue poniendo muy nervioso que ella no tenga un sistema por proyectos / resultados de cada uno de los, ella es abogada, de cada uno de los casos de los temas y de los clientes, etcétera, porque claro, para mí eso sería el ABC, ¿no? Pero no, ella no lo hace así, ella lo hace de otra forma, y además los abogados con el tema de los plazos y todo eso son súper estrictos, y le funciona. Y yo, pues ya, el inbox 0 ya no lo intento con ella, ese tema tal, el calendario lo lleva a rajatabla, y así que tampoco puedo pedir mucho más. Pues tienes más suerte que yo. Mi mujer es bióloga, ha hecho el nivel 1 con David, después le regalé un curso con Sergio. Para nada. Me dice, a ver, cuando me revisas esto, te sientas aquí y me quitas la bandeja de entrada. Ese plan. Así que... Irene, y ahora haremos tú y yo, si nos escuchas. Irene está ahora mismo dando de lactar a la criatura. Al peque, sí. Bueno, anda. Bueno, pues por ir cerrando, Emilio, ¿dónde te pueden encontrar la gente de Aprendiendo GTD? Pues pueden buscar emilcar.fm, que es la página web de mi red de podcast, y ahí están todos los podcasts que hacemos entre mis compañeros y yo, y elegir el tema que más les guste y escuchar. Perfecto, y que nosotros recomendamos vivamente, tanto Sergio como yo somos suscriptores de Weekly, yo también soy de Emilia de Daily Premium, y encantado. Muchas gracias. Bueno, pues Emilio, oye, ha sido un placer tenerte aquí. Yo la verdad es que todavía tenía relativamente reciente la entrevista que habíamos hecho juntos, pero vamos, que esta es tu casa y espero que podamos hablar más veces, porque además eres una persona que de todos estos temas que les gustan a nuestra audiencia tiene mucha experiencia y muchas vivencias por ahí y mucho para contar. Muchas gracias a vosotros. Para mí siempre es especial el que me inviten a un podcast que yo escucho. Entonces, pues, aparte de que yo os conozco a todos y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues esta sensación de estar yo ahora dentro del podcast, fíjate que yo tengo experiencia grabando, pero siempre se me hace un poco extraña, ¿no? El que esté yo ahora participando y luego escucharme a mí mismo también en ese podcast, ¿no? Ver caer el capítulo y que esté mi nombre en el título siempre resulta chocante, pero bueno, es parte de lo que nos da el podcasting a todos, ¿no? El poder estar dentro y fuera en algunas ocasiones. Joder, yo estaba nervioso por tener que entrevistarte a ti. Bueno, muchas gracias, Emilio. A vosotros. Pues nada, hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD, y si os ha gustado, pues os agradeceríamos que dejaseis una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. O en nuestros Twitter X personales. El mío es @spantigarramos. Yo no tengo, pero el del podcast es @aprendiendogtd. Y como siempre, pues en nuestra comunidad en Telegram, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Pues nos escuchamos en el siguiente. ¡Hala! Hasta la próxima, chao.